Los consumidores tienen derecho a presentar quejas ante la Profeco cuando sus derechos no son respetados por los proveedores de bienes o servicios. Primero que nada, muy buenos días a todos. El tema que abordaremos en este video es el de queja y conciliación ante la Profeco. Como punto de partida hablemos de los derechos de los consumidores. Para obtener el apoyo de la Profeco, los consumidores deben tener un motivo válido, así que comenzaré señalando brevemente algunos de los derechos de los consumidores. Derecho a conocer los precios, términos y condiciones que corresponden a los productos o servicios que venden los proveedores. Derecho a que los proveedores hagan válidas las ofertas, en los términos planteados. Derecho a que los precios de venta incluyan cualquier cargo o erogación que se requiera cubrir con motivo de la adquisición del producto o servicio. Derecho a que se les entregue los comprobantes por la compra realizada. Si las ofertas no fijan plazo de vigencia, o un límite de productos a los que puede acceder cada consumidor en lo individual, entonces, tienen derecho a que les vendan tantos productos como quieran comprar, pues la ley presume que el plazo y volumen son indefinidos, mientras no se revoque la oferta en los términos de la ley. Derecho de acceder a las ofertas hechas por los proveedores. Lo que significa que, está prohibido negar la venta de los productos o servicios ofertados. Ante un incumplimiento por parte del proveedor, los consumidores tienen derecho a exigir el cumplimiento de las ofertas, aceptar otro bien o servicio equivalente, o la rescisión del contrato. Ante un incumplimiento por parte del proveedor, los consumidores tienen derecho al pago de la diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o servicio, que estaba en oferta o promoción, con respecto a su precio normal. Pues, en este tipo de situaciones, se privó al consumidor del beneficio de una oferta o promoción. Si el consumidor pagó de más, tiene derecho a que le devuelvan la cantidad pagada en exceso. Asimismo, existen supuestos en los que los consumidores tienen derecho a que les repongan el producto comprado, o que les devuelvan lo pagado, siempre que devuelvan los productos de la compra respectiva. Los supuestos son los siguientes. Cuando la cantidad entregada sea menor a la indicada. Cuando se utilicen instrumentos de medición que no cumplan con las disposiciones aplicables. Cuando el producto vendido no coincide con lo que le están entregando al consumidor. Cuando el producto no cumple con las normas oficiales mexicanas, o cuando el bien reparado no queda en estado adecuado para su uso o destino, dentro del plazo de garantía. Ahora, quiero precisar que los derechos de los consumidores tienen la característica de que su cumplimiento, en principio, depende de los proveedores, de modo que son ellos quienes están en la posibilidad de incumplir con las disposiciones legales que protegen al consumidor. Entonces, en caso de que los consumidores sufran una afectación a sus derechos, pueden acudir a presentar una queja ante la Profeco. Ahora, respondamos algunas preguntas. ¿De qué forma se pueden presentar las quejas? Según nuestra ley del consumidor, las quejas pueden presentarse de manera escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio. ¿Qué información debe tener una queja presentada ante la Profeco? Por cuestiones de lógica, la Profeco necesita conocer algunos datos para poder actuar, mismos que le requieren al consumidor, los cuales son su propio nombre y el domicilio en que se le puede encontrar. El nombre y domicilio del proveedor, a fin de que se le puedan notificar la queja. Descripción del bien o servicio que se reclama. La narración de los hechos, en que mencione todo lo relacionado con la compra del producto o servicio, y el motivo por el que se está presentando la queja. El lugar o forma en que solicita se desahogue su reclamación, pues el consumidor puede elegir entre el lugar en que se haya originado el hecho que motivó su reclamación, el lugar de su domicilio, el domicilio del proveedor, o cualquier otro que se justifique. Posiblemente, se otorga esta posibilidad a los consumidores, para facilitarles cualquier reclamación derivada de servicios de transporte de pasajeros. Cabe mencionar que, se pueden presentar tanto quejas individuales como grupales. Tratándose de las individuales, será suficiente cumplir con los requisitos antes mencionados. Mientras que cuando la queja sea grupal, además de cumplir con lo anteriormente señalado, los consumidores deberán acreditar algunas cosas más. Sin embargo, este video no pretende incluir el tema de las quejas grupales. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero puntualizar que lo anterior es importante, pues, la Profeco debe rechazar las reclamaciones notoriamente improcedentes, por lo que, no se le daría seguimiento a esas quejas. Dicho lo anterior, ahora es necesario identificar cuándo una queja es notoriamente improcedente. Conforme al reglamento de la ley, las quejas son improcedentes cuando no cumplan con los requisitos legales que debe contener una queja, que son los que previamente mencioné, ya que, sin ellos, no se podría identificar a las partes y el motivo de la reclamación, por lo que, le sería imposible actuar a la Profeco.
Cuando quienes se quejan sean los proveedores, esto también es obvio, porque la ley fue creada para proteger a los consumidores, no a los proveedores. Cuando se reclamen servicios, a los que no se les puede aplicar la ley del consumidor, pues, la Profeco no puede invadir la competencia de otras autoridades. Cuando no se acredita la relación de consumo, por este motivo es importante que conserves los recibos de compra y si contratas la prestación de un servicio, conserva el contrato que firmaste. Cuando lo reclamado sean precios que fueron autorizados por las autoridades. Cuando se promuevan, sin agotar algún medio alternativo de solución, que se haya pactado con el proveedor. Cuando se presenten de forma extemporánea. De hecho, esta última causal de improcedencia nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para presentar una queja? Según la ley, los consumidores cuentan con un año para presentar sus reclamaciones. Pero, esto nos lleva a cuestionarnos. ¿A partir de qué momento comienza el conteo del año para presentar la reclamación? La ley nos señala varios momentos clave, que pueden ser usados como punto de partida para iniciar el conteo, y según la relación de consumo de que se trate, son los siguientes. Tratándose de la compra de productos. Cuando se paga el bien, cuando se expida su comprobante o cuando se recibe el mismo, o en su caso, desde la última vez que el consumidor le haya requerido al proveedor que cumpla con sus obligaciones. Tratándose de la prestación de servicios. Cuando sea exigible el servicio, cuando se expida su comprobante o cuando se preste el servicio, asimismo, desde la última vez que el consumidor le haya requerido al proveedor que cumpla con sus obligaciones. Tratándose del otorgamiento del uso o goce de bienes o servicios. Cuando se expida el recibo o cuando se cumpla la contraprestación pactada por las partes. Cabe mencionar que, excepcionalmente, el término es de 10 años cuando el servicio comprado sea educativo y el consumidor ser un menor de edad. En este caso, el conteo comienza a partir de que se advierta la vulneración a los derechos del consumidor. Ahora, respondamos la siguiente pregunta, ¿el consumidor y el proveedor pueden nombrar a una tercera persona para que lo represente? La respuesta corta, es que sí, pero veamos más a detalle el tema. El hecho es que, el consumidor puede presentar y desahogar su queja por sí mismo, de modo que, únicamente ocuparía su identificación oficial para actuar ante la Profeco, sin embargo, también tiene la posibilidad, de nombrar a una tercera persona, para que lo represente, y de ser este el caso, requerirá expedirle una carta poder. Por otro lado, los proveedores que sean empresas, deberán acreditar la representación mediante un poder notarial, pero si el proveedor es una persona física, él mismo podrá presentarse ante la Profeco. Pasemos al tema de la notificación, que consiste en dar a conocer un acto a una persona, en este caso, quien recibe la notificación es el proveedor, a quien se le informa la existencia de la queja en su contra, y el inicio del procedimiento de conciliación. Según la ley, a partir de la recepción y registro de la queja, la Profeco cuenta con 15 días, para notificarle al proveedor que hay una reclamación en su contra. Dicha notificación se hará de forma personal, o sea, la Profeco acudirá al domicilio del proveedor, para darle a conocer la queja, y le requerirá que informe por escrito su versión de los hechos. Posteriormente, se realiza una audiencia de conciliación, para que las partes puedan solucionar el conflicto con un acuerdo. Obviamente, para que exista la posibilidad de llegar a un acuerdo, es necesario que las partes del conflicto se presenten a la audiencia, por ello, la ley establece consecuencias en caso de que no asista alguna de las partes. Entonces, la ley prevé que si el proveedor no acude a la audiencia se le aplicará una sanción, y se le citará a una segunda audiencia, en caso de que nuevamente falte, se tendrá por cierto lo que el consumidor esté reclamando. Por otro lado, en caso de que el consumidor no se presente a la audiencia, entonces, le tendrán por desistido de la reclamación, y no podrá quejarse nuevamente, por los mismos hechos. Ahora bien, pensemos que ambas partes se presentaron a la conciliación, entonces, ¿cómo se desarrollará la misma? Cuando las partes se presentan, lo primero que hace el conciliador es pedirle a las partes que se identifiquen. Posterior a ello, mencionará un resumen de la controversia existente, y propondrá opciones de solución, buscando que las partes lleguen a un arreglo. A fin de lograr la conciliación, se podrá suspender la audiencia en 3 ocasiones. De hecho, las partes pueden aportar pruebas para dar mayor solidez a su propia postura, aunque también, el conciliador puede pedir a las partes que presenten pruebas. Aunque, al final, son las partes quienes toman la decisión de llegar a un acuerdo o no, pero, de cualquier modo, se debe emitir un acta en donde se mencione cómo fue el desarrollo de la audiencia. Entonces, el procedimiento de conciliación puede concluir de varias formas. Por ejemplo, las partes pueden llegar a un acuerdo, la Profeco podría emitir un dictamen o se podrían dejar a salvo los derechos de las partes.
Hablemos primeramente de la posibilidad de que se dejen a salvo los derechos de las partes. Regularmente, esto sucede cuando no se llegó a un acuerdo, de modo que el conciliador invitará a las partes para que designen a la Profeco como árbitro, y en caso de que no se acepte el arbitraje, se dejarán a salvo los derechos de las partes para que puedan acudir a otras instancias legales. Por otro lado, en caso de que sí se acepte el arbitraje, entonces se iniciará dicho procedimiento. Respecto al acuerdo a que pueden llegar las partes, cabe mencionar que dicho documento tiene la fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución. Esto quiere decir que el acuerdo tiene una validez similar al de una sentencia, y por ese motivo, se puede hacer cumplir mediante el uso de la fuerza pública. Finalmente, mencionemos algunas cuestiones importantes respecto a la emisión del dictamen. El dictamen se emite en beneficio de los intereses de los consumidores, así que dicho documento no puede emitirse para beneficiar a ningún proveedor. ¿De qué depende la emisión del dictamen? Para solicitar la emisión del dictamen, el conciliador podría tomar en consideración las posibles infracciones a la ley y la viabilidad de las propuestas conciliatorias del proveedor, pues se debe fundamentar y motivar la razón por la que se emite el dictamen. En cuanto al contenido del dictamen como documento, el mismo será el siguiente: lugar y fecha en que se emite el documento. Identificación de quién emite el dictamen, quién es el proveedor y quién es el consumidor. Asimismo, se identificarán aspectos relacionados con la relación de consumo, es decir, la obligación existente entre las partes, cuál es la reclamación del consumidor, y el monto original de la operación. Lo anterior se tomará como base, para determinar el importe de las obligaciones que se fijarán a cargo del proveedor, y en su caso, la cuantificación de la bonificación. Entonces, ya que tenemos identificada la estructura del dictamen, ahora señalemos lo que se tomará en cuenta al momento de cuantificar la obligación del proveedor. Así que, el monto de la obligación del proveedor se calculará tomando en consideración las cantidades pactadas originalmente por las partes y el grado en que el proveedor cumplió. Además, para determinar si se sumará una bonificación en beneficio del consumidor, se tomará en consideración el tipo de incumplimiento materia de la queja. Pero, ¿cómo funciona lo de las bonificaciones? Primero mencionemos que la bonificación es un beneficio al que tienen derecho los consumidores, siempre y cuando el caso en concreto encuadre con los supuestos legales. Así que, respondamos a la siguiente pregunta. ¿En qué caso se puede pedir la bonificación? Tratándose de prestación de servicios, los consumidores podrán pedir la bonificación en los siguientes casos. Cuando la prestación de un servicio sea deficiente, o cuando el servicio no se preste por causas imputables al proveedor. Por otro lado, tratándose de productos comprados, los consumidores pueden pedir la bonificación en los siguientes supuestos. Cuando la cantidad entregada sea menor a la indicada. Cuando se utilicen instrumentos de medición que no cumplan con las disposiciones aplicables. Cuando no coincida lo vendido con lo que están entregando al consumidor. Cuando lo vendido no cumpla con las normas oficiales mexicanas. Cuando el bien reparado no queda en estado adecuado para su uso o destino, dentro del plazo de garantía. Siguiente pregunta. ¿Contra quién se puede exigir la bonificación? Tratándose de la prestación de servicios, la exigencia debería hacerse contra la persona comprometida a prestar el servicio. Por otro lado, tratándose de la compra de un producto, el consumidor podrá elegir si presenta la reclamación contra el vendedor, el fabricante, o el importador, lo cual deberá hacer en un plazo de 2 meses, contados a partir de la fecha en que se haya recibido el producto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se calculará el monto de la bonificación? En cuanto al criterio para determinar el monto de la bonificación, se toman como punto de referencia dos aspectos, que son, el porcentaje del precio que ya había pagado el consumidor, y la cantidad determinada en el dictamen como obligación del proveedor. De modo que, el cálculo de la bonificación, se aplicaría de la forma siguiente. En caso de que, el consumidor hubiere pagado la totalidad de la compra, entonces, la bonificación será del 30% de la obligación determinada en el dictamen. Por su parte, en caso de que el consumidor hubiere pagado más de la mitad de la compra, entonces la bonificación será del 25% de la obligación determinada en el dictamen. Mientras que, en caso de que el consumidor hubiere pagado la mitad o menos de la compra, entonces la bonificación será del 20% de la obligación determinada en el dictamen. Hay que precisar que la bonificación y la indemnización por daños y perjuicios son legalmente consideradas como cosas distintas, lo que significa que no hay impedimento legal para también exigir el pago de daños y perjuicios. Ahora bien, conforme a la ley, ¿en qué casos el proveedor podría negarse a satisfacer la reclamación? Cuando sea extemporánea. Cuando el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas, o propias de su naturaleza.
Cuando el producto haya sufrido un deterioro esencial, irreparable, y grave por causas imputables al consumidor, o cuando el producto haya sido modificado por el consumidor. Si se dan cuenta, todas las causales anteriormente mencionadas, dependen principalmente del actuar del consumidor, y no tanto, del actuar del proveedor. De modo que, si eres un consumidor, y vas a presentar una queja ante la Profeco, toma en cuenta esta última parte del video. Para finalizar este video, quiero precisar que la conciliación es un mecanismo para resolver controversias, mediante la creación de acuerdos, y funciona como una alternativa a los juicios. Sin embargo, cabe mencionar que, las partes no tienen la obligación de firmar ningún acuerdo durante la conciliación. Si te pareció valiosa la información de este video, deja tu like, y comparte. Y si quieres adquirir más conocimiento sobre los contratos, el derecho y los negocios, suscríbete.